Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Giro Emocional. Hoy tengo una invitada muy especial, muy querida para mí. Su nombre es María Celsa Fernández. María Celsa es farmacéutica de profesión con más de 25 años como farmacéutico hospitalario. Y luego de su reinvención de su giro emocional, se certificó como coach de vida, coaching de valores y especialista en el mapa de estrés y luego en Coach en Integración Consciente con nosotros en Alquimia del Coaching. Así que para mí es un honor y muy agradecida de tener hoy aquí a María Celsa, donde vamos a estar conversando sobre esos patrones ocultos de la mente, esos pensamientos que muchas veces te tienen preso y no te das cuenta. Así que María Celsa, bienvenida. Hola Ana, bueno, la agradecida soy yo por estar en este espacio contigo, que me encanta que compartamos un ratito para conversar sobre este tema tan interesante que son los pensamientos ocultos en los que nos quedamos pegados muchas veces y no nos permiten avanzar. Así Qué es, así bueno, es. nada, aquí estoy para ti. Bueno, cuéntanos un poquito primero de quién eres tú y de qué te hizo dar este cambio para empezar a dedicarte a acompañar a otros en este camino tan bello. María Celsa es venezolana, farmacéutico, como bien dijiste, es mi profesión base en la que trabajé 25 años en el área hospitalaria y bueno, hace 11 años, como muchos venezolanos, salí de mi país y eso hizo un cambio importante en mi vida. Dejar mis afectos, mi familia, mi trabajo y salir y venirme con 2 maletas, toda mi vida en 2 maletas, hizo un cambio importante en ese momento, del cual yo no estaba tan consciente. Yo creo que la conciencia me vino, 1 o 2 años después. En ese momento, cuando salí, vine con muchísima tristeza, pero bueno, pensando que era la mejor decisión para mis hijos. Yo salí con mi esposo y con mis hijos. Y bueno, eso de alguna manera te lo repites diariamente. En mi caso fue así, me lo repetía diariamente cuando me sentía triste, que literalmente fue durante 3 años. Siempre es algo que siempre digo. Lloré durante 3 años todos los días. Todos los días llegaba de mi trabajo y lloraba. Y lloraba, y lloraba. Pero entonces me volteé a ver y decía, bueno, mis hijos tienen un futuro diferente. Y seguía, y seguía. Hasta que, bueno, llegó un momento que tuve un estallido muy grande. Empecé a tener ataques de pánico terribles. Iba manejando y me tenían que parar porque sentía que me estaba muriendo. Llamar al rescue para que viniera a auxiliarme en la autopista. Mi esposo tenerme que llevar al hospital en medio de la noche porque me sentía mal. Y bueno, en ese momento, por supuesto, fui al psiquiatra, al psicólogo, y bueno, nada, un día decidí, dije, no, ya va, tengo que buscar un camino, tengo que buscar algo que me ayude, y decido convertir, o sea, no convertirme en coach, sino que tomo la certificación como una decisión de bienestar para mí y buscando como que ese camino que me diera centro, que me diera tranquilidad. Y entro a hacer la certificación de coach de vida y la verdad que fue un proceso muy bonito porque fue mirar a mi interior, fue como que deshojar una cebolla, ir sacando las capas y viendo qué era lo que pasaba allí. Y cuando ya estoy finalizando la certificación, decido que realmente pues este es mi nuevo camino para acompañar a otros y para ayudar a otros. Y ahí pues comienza el recorrido como coach y decido hacer la certificación en valores. Yo soy una fiel creyente de los valores de las personas. Soy una fiel creyente de los valores de las personas y, y bueno, en una certificación de coaching por valores. ¿Por qué escogiste ese camino? ¿Qué descubriste tú en eso de los valores? Que ojo, te lo digo porque para mí también, que soy una persona que también soy como muy de valores, de principios,
siempre cuando yo hice tu test, usé tu herramienta cuando trabajamos juntas, oye, se me hizo difícil priorizar mis valores. Se me hizo y me abriste un mundo bien distinto, porque yo decía, claro, si yo no tengo prioridad a mis valores, si yo le doy el mismo valor a todo, nivel a todos mis valores, ¿en qué me enfoco primero? ¿Cómo tomo mejores decisiones? ¿Cómo tomo mejores decisiones acertadas desde mi corazón y desde lo que yo quiero aquí ahora, ¿no? Entonces, ¿qué te llamó a ti de ahí? Cuando me certifiqué como coach y ves tanto dentro de ti, te das cuenta que que funcionamos. La mayoría de las personas funcionamos en automático y que venimos con una carga de creencias que nos vienen transmitiendo nuestra familia, nuestros ancestros. Entonces, ahí tú dices, ya va, pero esto no es lo que yo soy. Esto es lo que me enseñaron en mi casa, que algunos pueden tener peso, pero otros no. Esta no soy yo. Esto es lo que me sembraron o esto es lo que era mi familia. No es lo que realmente soy yo. Y por eso entro y decido ir a coaching por valores para poder entender quién era realmente María Celsa, cuáles eran los valores mis valores fundamentales que estaban en ese momento en mí. Y si yo estaba alineada en cuanto a los valores que tenía, alineada con lo que estaba haciendo. Y ahí descubres un montón de cosas, que a lo mejor tú tienes tus valores, pero no está alineado con tu trabajo. Y eso te genera un estrés terrible que tú no identificas, que no estás completamente alineado con el grupo de personas con el que te reúnes, aunque tú pienses que sí, pero una vez que tú vas descubriendo, tú vas haciendo como un filtro. Yo creo que yo llamo esto como un renacer, es como si nacieras de nuevo, eres realmente tú. Entonces, para mí, esa certificación de valores abrió un mundo impresionante que me ha hecho llevar la vida con más calma. No quiere decir que no vas a vivir situaciones difíciles o no vas a lidiar con personas que no están completamente acorde a ti, pero lo vives de una manera diferente y lo manejas de una manera distinta. A mí eso me dio calma, me dio paz a mi vida y me ha hecho transitar los problemas, porque los problemas siempre están, o los caminos no difíciles siempre están ahí, me ha hecho caminarlos de una manera diferente, con una visión diferente, con una visión distinta. Sí, es que estoy totalmente de acuerdo y por eso creo que también estamos juntas acá y por eso es que vamos a seguir haciendo cosas ahora en Awen. Es por eso, porque a medida que aprendes el proceso de reconocerte internamente, que para cada quien es distinto, el camino de verse hacia adentro puede tener diferentes caminos, perdón, diferentes aristas, diferentes vueltas, diferentes formas, herramientas. Pero una vez que te das cuenta de eso y ves cómo cambia afuera cuando cambia adentro, entonces todo empieza a fluir. Eso al final fue complementado, como que fue la guinda de la torta, el haber certificado, has hecho la certificación con alquimia del coaching, porque ahí es donde realmente entendí que siempre tienes que ver mente, cuerpo y espíritu, que no puedes ver cosas por separadas, que tienen que estar alineadas las tres. Ahí lo terminé de entender y de pulir y de justamente sanar y vivir las heridas que traes desde la niñez y en la medida que tú sanas y aprendes a sanarlas, puedes acompañar mejor a otros a sanar sus heridas Claro. y aligerar el camino, porque volvemos a lo mismo. Los recuerdos siempre van a estar ahí, pero el conocerlos, el identificarlos, el reconocerlos, el aceptarlos, eso es lo que hace diferente tu camino, cómo transitarlo, básicamente. Tan bella. Sí, alquimia. Bueno, y al final, ojo, soltarlos. Después de ese recorrido hay que soltar, hay que Hay que soltar. soltarlos. Precisamente Alquimia nace de esa necesidad de muchos coaches, así también como tú, y nos estamos desviando un poquito del tema, pero bueno, vale la pena la pauta. Este, porque la mayoría de los coaches que a mí me llegan me decían, es que yo quiero hacer eso que haces tú, porque el coaching es muy bueno,
Te da herramientas, te da estructura, te da un camino, te da una conexión, te abre la mente, enseña a preguntar, a conectar con el otro, pero se queda a cierto nivel. Sí, sí, completamente. Y cuando tú te permites ir un poco más profundo en tu corazón, conectar con esa intuición, que es lo que le da miedo a muchos coaches, es que como no me enseñaron esto, no me atrevo. Pero tu corazón te está diciendo que hay un camino que te está enseñando el otro, que no tiene sentido, que no tiene lógica, y entonces se quedan ahí y no se atreven a ir más allá en su corazón, en su intuición, y bueno, mucho menos ni contar en hablar de abrir un campo energético, conectar más allá energéticamente con la persona, pedir ayuda a los guías espirituales, a los ángeles, al ángel de la guarda de la otra persona para que te guíe. O sea, eso es otra cosa que ya ahí te dicen no, pues, porque eso no, no hay papelito, no hay certificación. Ahí lo que hay es confianza, confianza en que tú estás alineado. Y lo que tú dijiste, tú tienes que poderte trabajar y ver tus heridas para que entonces tú no estés sanando al otro tratando de sanarte tú. O sea, tú puedes acompañar al otro a sanar su herida, a que él sane su herida, porque ya tú la pasaste y ya tú trascendiste ese dolor. Tal cual. Y ahí es donde está la magia, y ahí es donde, por eso tengo el programa, o cuando hablamos de mente libre, porque muchas veces las personas me dicen: "¿Tu mente libre qué es? Que tú haces lo que tú quieres, o que no tienes, pensamientos oscuros". No, 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 no. Sí, esos van a estar ahí, pero justamente los vas a transitar, los vas a conocer, los vas a digerir. Y como bien dijiste tú, los vas a soltar. Y en el momento que vuelvan a aparecer, vas a tener las herramientas para poderlos manejar, porque las situaciones se repiten muchísimas veces, mientras Bueno, no aprendemos a gestionarlas. exactamente. O sea, en la vida tienes dos caminos. O aprendes y evolucionas o repites. Listo. Repite, exactamente. O a veces se presentan situaciones distintas en que las herramientas que aprendiste valen para las situaciones, aunque sean situaciones distintas, ¿no? Realmente es eso, yo creo que es entender que, como bien estás diciendo tú, el camino del coach es acompañar, y es muy valioso, muy poderoso desde el momento que tú transitaste tu camino y liberaste como que tus batallas. Y eso hace la diferencia definitivamente. No te quedas como que en la punta del iceberg. Vas desde abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, básicamente. Exactamente. Y eso es lo que hacemos juntos, todos aquí, hoy en día en Agua, esa es parte de los valores, es acompañar al otro a reconocer su poder interior, que todos lo tenemos. El tema es que lo vamos perdiendo con el secuestro que nuestros pensamientos nos hacen, porque creemos que estamos en la mente y creemos que somos la mente, o sea, la mente toma el control y te hace creer que eres la mente. Entonces, precisamente, cuéntanos un poquito más de eso, de qué significa no vivir secuestrado por tus pensamientos. Bueno, es un trabajo, es justamente un trabajo, porque cuando estás en situaciones, en mi caso, la parte migratoria, el haber dejado los afectos, el haber adaptarme a un nuevo país, porque bueno, no solamente es que viniste, sino que te adaptas, tu dinámica familiar cambia, también tienes que trabajar este tu proceso, tienes que estar con el proceso de tus hijos, tienes que estar con el proceso de tu pareja, son como muchos frentes abiertos. ¿Y qué hace eso? Que tú tengas justamente pensamientos en bucle constantemente, en los que te pegas en el pasado o en los que te angustias por un futuro que todavía es incierto, y estás ahí como secuestrado. Tú estás como, es así como que estás en el medio de tu cerebro. Yo me veía así, es como que yo estaba en el medio de mi cerebro y todos los pensamientos te están hablando, pero los mismos todo el tiempo, alrededor, alrededor, y tú estás así, como mirando para adelante, mirando para atrás, mirando para el lado, y estás, y no sabes por dónde salir.
está secuestrado dentro de ti, o sea, dentro de todos esos pensamientos rumiantes que te están acompañando constantemente. Por eso, Sí, y que muchas veces yo siento que cuando yo le pregunto a las personas, ¿qué estás pensando? Se quedan en blanco, porque cuando vas a empezar a trabajar los pensamientos y la mente es como que desaparece, porque el primer paso tienes es que identificar y se, bueno, yo siempre me encanta en los podcasts dejar como herramientas o tips para que las personas puedan ir trabajando también ellos y dándose cuenta de que lo que estamos contando no es solo una conversación, es para que se lo lleven a su casa y empiecen a descubrirse un poquito más. Eso, el primer paso para mí es darte cuenta de cuál es el pensamiento que tienes en la cabeza en este momento. sí. ¿Qué estás pensando? Y Pensando. sucede mucho lo que tú estás diciendo, sobre todo al principio. Al principio te quedas como en blanco. Yo, por ejemplo, algo que yo recomiendo mucho y a mí me ayudó mucho fue el escribir. El escribir. Cuando tú te levantas en la mañana, escribe lo primero en lo que piensas cuando te levantas. Cuando tú te acuestas en la noche, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Enfocarte, porque cuando estás como en ese bucle o con esos pensamientos tan terribles, tú no ves nada bueno, lo ves todo feo y todo malo. Entonces, cuando llegas en la noche, tú dices, bueno, solo voy a pensar, voy a anotar 3 cositas buenas que me pasaron hoy. Bueno, va a abrir los ojos. Eso es algo muy bueno. Hay mucha gente que no los abre. Bueno, porque estás en el automático. Ahí es donde estás secuestrado, en la mente. Entonces, cuando te detienes a hacer algo distinto, cuando te detienes a observar tu mente, empiezas a romper ese automático. Empiezas a abrir la ventanita así, oye, eso, voy a anotar 3 cosas buenas que me pasaron hoy o agradables que me pasaron hoy. Tal cual. Y entonces ahí empiezas a ver, dices, wow, pero hay muchas cosas distintas a las que yo estoy pensando todo el día. A mí el escribir ha sido una herramienta, excelente. El respirar en momentos, de pánico, en momentos de angustia, y hacer una respiración consciente. En el respirar y simplemente pensar en el inhalar, en el exhalar, ayuda muchísimo a tener tu centro. Y eso, cuando te centras, tienes una escucha activa muchísimo más amplia. Perdón. Mira, yo tengo un curso precisamente para básico para aprender a respirar, para aprender a conectar con tu respiración, porque esas son para mí herramientas básicas. Yo también pasé por ansiedad, ataques de pánico, igualito, o sea, me tenían que llevar para la clínica y cuando llegaba para la clínica, no, ella no tiene nada. Y es así como que no tengo nada si me estoy muriendo y no puedo respirar? Es horrible la Y sensación, para mí, aprender a respirar. Exacto, sí, eso es algo que yo no se lo deseo a nadie y que sé y horrible. que hay mucha gente que lo pasa y que hay mucha gente que lo pasa en silencio y se lo traga. Pero, ¿sabes que eso yo lo viví en algún momento? Después de que me daban tan seguidos, a mí me daban y yo no decía nada, porque me daba vergüenza ya llamar a mi esposo o llamar a mis hijos, porque decía, Dios mío, pero van a decir otra vez, y vamos otra vez, y llegas al hospital y te dicen, no, usted está bien, su corazón Ujú, está bien, usted está perfectamente bien, y eso es terrible porque te da una sensación de culpa, ¿sabes? Decir, wow, le claro, estoy trastocando la vida a todos ellos, y entonces llego aquí y me dicen que no tengo nada. sí. Entonces es un trabajo que, que vas mejorando con cositas pequeñas. La gente piensa que es algo muy complicado lo que hay que hacer. No, es teniendo microprácticas día a día. Y eso te va permitiendo un cambio, por supuesto. Tienes que ver cuál es el origen, entender cuál es el origen de esos ataques, ir más allá, ir debajo Exactamente. del iceberg, no quedarte con la punta nada más. Claro, el tema es que cuando estás metido ahí, y si tú que nos estás escuchando y llegaste hasta acá, lo has sentido en algún momento, esto es para darte esperanza de que sí se sale de ahí.
pero tienes que tomar la decisión de querer salir de ahí, porque hay placer en el dolor. La mentalidad de víctima, que es la que puede estarte atrapando, siente placer cuando actúa como víctima. Entonces, al mismo tiempo, tú necesitas atención, necesitas que te cuiden, pero te da vergüenza pedir esa atención, te da culpa. Entonces, hay una mezcla de sentimientos complejos dentro de Muchas esos ataques de emociones. pánico. Muchas emociones mezcladas y sí cuesta salir de ahí. Y lo único que tienes que tener es la intención de querer salir de ahí y poder pedir ayuda realmente que te puedan acompañar de una forma bonita, pero el trabajo lo tienes que hacer tú. O sea, tú eres el que tiene que estar Sí, yo creo que eso es con el es la compromiso conciencia. exactamente de ver lo que tienes que ver. No importa lo que haya pasado en tu vida, no importa la historia de la mente. No tiene que ver con el dolor y la información que ese dolor te está trayendo para que tú puedas aprender y evolucionar. Y eso es parte de lo que, bueno, gracias a Dios nosotras todas por alguna razón nos hemos unido y tenemos un grupo bien bonito hoy en día donde todos hemos pasado procesos bien complejos en nuestras vidas y en nuestras historias y hemos salido de ahí. Y por eso es que estamos aquí compartiendo. Y por eso es que María Celsa también está acá compartiendo nosotros hablamos de su medicina. Su medicina es ese amor, esa compasión que puede entregar al otro a través de ella haber atravesado eso. Y es importante tener en cuenta que cuando tú vengas o sea, cuando se va a una sesión de coaching, eh, ahí no hay juicio de ningún tipo, porque muchas veces la gente cuando no lo hace, o sea, quiere tomar el paso, no lo hace porque piensa que va a ser juzgado, que los humanos juzgamos, pero hay que entender que ese espacio es un espacio de seguridad total, de confianza total, donde no hay juicio y que por muy difícil que sea el proceso, que al final la solución va a salir de él y la herramienta va a salir de él, aquí va a estar nuestra mano para acompañar. O sea, ahí va a estar nuestra mano en nuestro hombro, lo que esa persona necesita para acompañarlo. Y eso es importante tenerlo siempre en cuenta. No es que voy solo y salgo solo, vas a estar acompañado todo el proceso para que tú lo vayas caminando al ritmo que tú necesites, al ritmo que tú quieras, y sin ningún tipo de juicio. Eso es importante saber. Ujú. Sí, porque al final parte de toda esa mente de supervivencia y ese miedo que tenemos a enfrentarnos a la vida, a relacionarnos con el entorno, viene de ese juicio, de yo tengo mis valores que están construidos probablemente por la sociedad y la cultura en la que yo me rodeo, en la que yo crecí, y cuando yo no actúo de acuerdo a esos valores, entonces empieza el juicio. Yo quiero hacer esto, pero esto no está permitido en mi cultura. Yo quiero irme por aquí, pero mi mamá no va a aprobarlo, o mi familia, o quiero tomar esta decisión y mi pareja no está de acuerdo. Entonces ahí todo el tiempo estamos lidiando con el juicio. Ese es un tema importantísimo. Deberíamos hacer un podcast solo de juicio. Juicio, wow, de verdad que sí. De eso tiene mucha tela que cortar, porque lo dijiste al principio, vivimos para afuera y ese vivir para afuera nos descontrola completamente el adentro y estamos dispuestos a vivir en ese descontrol con tal de que los de afuera estén bien y sean felices y nos olvidamos de nosotros completamente y la ecuación es al revés. Tenemos que estar felices nosotros primero porque en la medida que nosotros estemos felices, debemos ayudar a los demás a ser felices también, acompañarlos en su felicidad, pero primero tenemos que alimentarnos nosotros adentro. Y la ecuación está invertida completamente, siempre ha estado invertida. Y es ahí donde tenemos que trabajar el cambio y donde el coaching para mí
representó, un giro de 180 grados completamente, de verdad. Qué maravilla. Bueno, yo creo que hemos tocado unos temas importantes. Yo quiero invitarlos a todos los que nos escuchan, que si tienen dudas, si quieren saber más, nos escriban. Yo leo todos los comentarios que nos dejan. En los captions les voy a dejar la información de María Celsa para que los que resonaron con ella y quieran hacer un trabajo más profundo y a lo mejor conocer sus valores y ver si realmente están alineados con lo que están haciendo en su vida. Esa herramienta que tiene ella es importantísima, no solo a nivel personal, sino si eres emprendedor, si eres dueño de negocio. Es súper valioso para saber cómo estás alineado tú en las diferentes áreas de tu vida y en la parte laboral, que hoy en día es una parte que ocupa el 90% del tiempo para la mayoría de las personas, cuidado y si no más. Entonces, María Celsa, te doy la palabra para que te despidas. Yo agradecida, si les gustan estos episodios, estos temas, también escríbanos de qué quieren que hablemos, denle like, suscríbanse al canal para seguir conversando y acompañándolos desde aquí con mucho amor y con mucha compasión. Bueno, gracias a ti por la invitación nuevamente. Y bueno, nada, recordar que el principio de todo es tener claro los valores. Ese es el principio de todo lo que viene luego. Así que bueno, yo los invito a, a que conozcan el mundo de los valores, que es un mundo de verdad infinito y maravilloso. Y eso es lo que nos va a permitir construir una base sólida en cualquier proyecto que comencemos, sea nuestra familia, nuestro trabajo y nuestra vida. Y que bueno, aquí los esperamos. Gracias y bueno, acuérdense, si quieren dejar de vivir secuestrados por los pensamientos, aquí tenemos a la especialista que la pueden contactar con mucho amor y mucho cariño. Y bueno, y próximamente en Awen también tendremos muchas otras cosas hermosas que ofrecer para todos estos que estamos en el camino de reconocernos, recuperar nuestro poder y vivir la vida con mucha más armonía y alineados en esos valores, con nuestros pensamientos libres y con paz y Con armonía. una mente libre, Así es, y con el corazón conectado a la mente. completamente. Mente, cuerpo y espíritu. Las tres cosas alineadas. Así es, así es. Un abrazo, gracias y gracias a todos de nuevo.